¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Facundo Quiroga de Radio del Aire te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, Alejandro, un poco para charlar sobre esta economía, ¿no? Que nos tiene a todos muy preocupados, con casi todo dolarizado, menos los salarios, que es lo que a nosotros no, a los ciudadanos de AP nos hace que el bolsillo cada vez esté con menos dinero. Digo, y yo hablaba de esto, Alejandro, el tema de esta volatilidad del dólar que el gobierno ha apostado y que a uno que está, digamos, que es un ciudadano de a pie, le da esa sensación de inseguridad por cuanto piensa que en cualquier momento se dispara nuevamente. ¿Que esto es así? ¿Nosotros hacemos bien en tener esta inseguridad o es un fantasma que nos acompaña? Mira, creo que los argentinos tienen que ser muy cautos, muy prevenidos con lo que viene, porque, a ver, en primer lugar, venimos de una historia de muchas décadas donde repetidamente se sucedieron distintas crisis financieras, bancarias, cambiarias, Mm, producto de un problema estructural de la economía argentina que es la restricción externa. Y mucho más en esta coyuntura porque se da una combinación de factores muy críticos. En primer lugar, un gobierno que ha generado un gran déficit externo, que tolera sí, una gran fuga de capitales. En segundo lugar, que estamos viviendo un año electoral y siempre los años electorales generan una mayor dolarización por incertidumbre, mm, que el gobierno no acierta en las políticas económicas y no tiene confianza. Y entonces, bueno, creo que la variable clave de alguna manera que puede determinar si vamos a tener un año malo, como el que estamos teniendo y vamos a tener, o un año muy malo y muy crítico, tiene que ver con el contexto internacional. Hoy el contexto internacional está relativamente ayudando al gobierno, particularmente Estados Unidos está manteniendo estable la tasa de interés, sí, hay una tregua en la guerra comercial Estados Unidos-China, mm, pero bueno, ya hemos visto, ¿no?, que cuando hay turbulencias globales, los países que tienen determinadas vulnerabilidades económicas del sector externo como Argentina, como pasó el año pasado, están en mm. riesgo. Digo, hay una especie de optimismo del gobierno por cuanto esperan la recaudación de la soja, ¿no? Ahora a mitad de año. Digo, ¿eso puede calmar un poco la economía regional? ¿Y hasta cuándo, no? Claro, bueno, en general hay un pico, ¿no? Ahora entre fin de marzo, abril, mayo, Mm, hasta junio, donde históricamente es el periodo donde los exportadores liquidan sus divisas. sí, Hay que decir algo, desde hace 2 años, en una medida realmente absurda, se eliminó la obligatoriedad de que los exportadores liquiden, con lo cual es algo absolutamente voluntario. En varios momentos los exportadores como los liquidadores, como los especuladores, perdón, aprovechando las altísimas tasas de interés, ingresaron sus capitales voluntariamente. mm, Pero bueno, de alguna manera fíjate lo que está pasando. Cuando el gobierno intenta bajar algo la tasa de interés de estos niveles astronómicos, empiezan las presiones sobre el dólar, ¿no? claro. Entonces, habrá que ver este juego peligroso entre los dólares especulativos que vienen y van, los dólares de los exportadores. Hace un par de días yo leía en el diario El Cronista Comercial Sí, que los exportadores estaban planteando, bueno, la necesidad de un dólar más alto para liquidar, con lo cual, eh, te vuelvo a decir, el equilibrio entre la cantidad de dólares que entran y los que salen mm, es muy precario, ¿no? Solo con estas tasas de interés de usura, hoy por hoy no hay un drenaje como el que hubo el año pasado, pero por todos los factores que hablamos, la segunda parte del año es enormemente riesgosa y, bueno, creo que hay que tener mucha cautela con lo que puede venir. claro, claro. ¿Qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo que puede complicar, Alejandro? Bueno, a ver, estamos sobre todo arrastrando un proceso inflacionario muy grande, ¿no? A Sí, pesar de la gran recesión que hay en la economía, sí, que generalmente de malas maneras reduce algo la inflación,
hay una aceleración inflacionaria, ¿no? Casi 4% en febrero, 4% en marzo se proyecta, alta inflación en abril, con lo cual, bueno, cuando la inflación sube, el tipo de cambio reacciona en Argentina y más en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, con un dólar que en estos meses, por estas tasas, se ha retrasado, bueno, es una combinación letal, ¿no? Porque por un lado tenemos presiones devaluatorias, por otro lado límites que el Fondo Monetario establece para poder administrar esta flotación del tipo de cambio, ¿no? Dufope tuvo que ir a pedir permiso al FMI y consiguió que le permitan 60 millones de dólares diarios, lo que puede ser insuficiente en días de mucha volatilidad. Puede ser insuficiente. Así que bueno, esta dinámica entre el dólar y los precios, y todavía los precios no han absorbido completamente los aumentos de tipo de cambio de la devaluación del 100% del año pasado, Claro. Y esto se ve en una inflación mayorista que fue como 30 puntos a la minorista el año pasado. Por eso esto genera bueno, una presión adicional en momentos donde estos equilibrios son precarios. Y por otro lado, otro factor muy crítico tiene que ver con el tema fiscal. Fíjate que el gobierno alardeaba de que iba a conseguir el déficit cero como Cavallo en el 2001, que no lo consiguió, y obviamente, ¿no?, esta recesión está afectando la recaudación. Ya los propios consultores que simpatizan con este gobierno hablan que el déficit va a ser de 1% del producto. Si consideramos los intereses de la deuda, seguramente este déficit no va a ser menor al 5% del producto, un déficit muy alto, parecido al del año pasado, y donde solo el FMI está dispuesto a financiarlo, y bueno, ha anunciado fondos que le permiten a la Argentina poder pagar los intereses de la deuda por este año, porque eso es lo que el FMI ha hecho para que Macri tenga chances electorales, pero no hay colchones suficientes, instrumentos, si por todas las circunstancias que hablamos, la demanda de dólares empieza a ser mayor y por otro lado se retraen no solamente los especuladores, sino los propios exportadores reclamando un dólar más cerca de 50. El gobierno dice cada vez que puede que, bueno, que lo que viene para reconocer la deuda, los únicos capacitados son ellos, que también se genera un fantasma en torno a la herencia, ¿no?, que va a dejar este gobierno si es que pierde las elecciones en octubre, y que va a ser más complicado aún para el que siga. ¿Tiene salida esto, Manoli? Usted fue presidente del Banco Central de Argentina. Digo, ¿tiene salida esto? Mira, siempre hay salida. El tema es que para que haya salida de esta encerrona a las que nos llevó este gobierno, porque lo cierto es que con las políticas del gobierno de Macri, todas las variables económicas y sociales han empeorado absolutamente, ¿no? Respecto a 2015, donde había problemas, pero no había esta situación de crisis en lo productivo, en lo social, los desequilibrios eran menores. Entonces, lo cierto es que este gobierno nos está llevando a un punto muy crítico. Una pesada herencia va a ser el nivel de endeudamiento, que por primera vez en décadas llega al 100% de lo que produce la Argentina. Vos fíjate que a fines de los 90, en el 2001, cuando fue el colapso, la deuda no superaba el 70% del Producto Bruto. Entonces estamos en una situación muy grave. Entonces, por supuesto que hay salida. Creo que el mejor ejemplo de esto es que después de la crisis del 2001, con las políticas adecuadas, que implica cambiar 180 grados la política económica, ¿no?, teniendo otra concepción de lo productivo, de lo financiero, apostando a una política de crecimiento y desarrollo, cuidando el mercado interno. Bueno, son todas cuestiones que permitieron en su momento, del 2002-2003 en adelante, recuperar y desendeudar la Argentina. Las circunstancias no son iguales, no son las mismas, pero lo que, digamos, la buena noticia, dentro de todas las pálidas que estamos viviendo y de una situación crítica, y aún asumiendo que va a ser muy difícil para el gobierno que viene, es que si se aplican las políticas adecuadas, lentamente hay una salida. En cambio, me temo que si este gobierno gana las elecciones, las políticas que va a aplicar sí puede generar un colapso hacia adelante, porque es el gobierno el que ha hecho mala praxis para la economía y la sociedad.
Manoli, le agradecemos estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, buen Buenos día. días. Alejandro Banoli, presidente del Banco Central de la República Argentina durante Sí. el gobierno de Cristina Kirchner, un experto economista. Bueno, hay salida, ¿no? Hay que cambiar algunas medidas que tomó el gobierno. Viste Sí. que los medios a veces construimos relato y generamos confusión en toda la ciudadanía. Por eso yo le quería preguntar a Banoli si era esto la famosa herencia que el que viene no lo va a poder resolver. Bueno, hay caminos y hay decisiones a tomar que lentamente van a ir acomodando la cosa. Esto es lo que Sí. dice Banoli, ¿no?